Wars and we see corrupt governments continue on. One of the hopeful things that I've discovered is that nearly every war that has started in the past 50 years has been a result of media lies. The media could have stopped it if they had searched deep enough, if they hadn't reprinted government propaganda, they could have stopped it. But what does that mean? Well, that means basically populations don't like wars. And populations have to be fooled into wars. Populations don't willingly and with open eyes go into a war. So if we have a good media environment, then we'll also have a peaceful environment. It really is my opinion that the media in general are so bad, we would have to question whether the world wouldn't be better off without them altogether. Señores, ya basta de mentiras, ya basta de maldad. Soy Carlos Rabascal y seré el próximo vicepresidente de la República con Andrés Arauz, el nuevo presidente del Ecuador, hasta la victoria y a recuperar la dignidad. Y basta de mentiras y comencemos la reconstrucción del Ecuador. Un fuerte abrazo y que Dios los bendiga. Yo venía denunciando a raíz de la ruptura. Yo era secretaria ejecutiva del Movimiento Alianza País en plena ruptura con el gobierno del presidente Moreno, y cuando eso se da, nos convertimos justamente en denunciantes de toda esta política de retorno del neoliberalismo a nuestro Ecuador, de los despidos, del alza de servicios básicos, de la política entreguista internacional que venía manteniendo. En fin, fuimos esos denunciantes. Producto de eso empezó esta cacería prácticamente a correístas. Soy Gabriela Rivadeneira, soy ecuatoriana, actualmente asambleísta nacional. Fui expresidenta de la Asamblea Nacional en el periodo de la Revolución Ciudadana. Hoy soy exiliada política de mi patria, producto de una nueva dictadura impulsada por el presidente Moreno. En octubre, a raíz del levantamiento, se da toda esta serie de judicialización a los líderes de la Revolución Ciudadana que manteníamos actoría política. De tal manera que producto de eso fue justamente que soy protegida del gobierno de México y en esta instancia como asilada política. Bueno, prácticamente los medios de comunicación se convierten dentro de este formato de lawfare de persecución de la política como esos... el arma para desacreditar, para golpear, para difundir. La demagogia de los medios de comunicación ha sido realmente brutal en este tiempo. Y no solamente en Ecuador, sino en América Latina. Cuando nosotros vemos lo que tenemos con Lula, con Cristina, con Evo, con Rafael, con muchos de los cuadros políticos de la región, es una sentencia por parte de los medios de comunicación. Los medios de comunicación y los titulares te sentencian. Y luego de eso, el sistema de justicia ya se le hace mucho más fácil cometer irregularidades, arbitrariedades, inconstitucionalidades, porque ante la gente ya está sentenciado, ya fuiste judicializado. El 9 de enero que yo salgo ya desde la Embajada de México en Quito y que llego a Ciudad de México, resulta que yo salí en el vuelo de las 10 de la mañana y ese mismo día a las 10 de la noche era apresado mi padre en un nuevo montaje y en un nuevo show de judicialización. Él tiene medidas sustitutivas, tiene que presentarse 3 veces a la semana a fiscalía y tiene prohibición de salida del país, pero además, y lo más grave de todo esto, es que no se ha podido presentar una sola prueba y una cuenta donde supuestamente mi papá manejaba más de 5 millones de dólares, etcétera, es una cuenta que ni siquiera existe y que fue certificada por el mismo banco de que es una cuenta inexistente. En un día acabaron la honra de 62 años de mi padre. Eso es lo grave. Y ante eso tendrá que haber responsabilidades posteriores. Yo creo que más allá de la nostalgia que podamos sentir, porque ha sido absolutamente doloroso una separación, empezar de cero, pero sobre todo dejar todo en la patria, incluso nuestra vida, nuestra lucha, es muy complicado. Mis hijos han vivido momentos... Amigos, buenas noches.
Este ha sido un día de sorpresas y de cierta tensión política. La pugna al más alto nivel, que ya se hizo evidente ayer, se concretó en ruptura hoy, cuando el presidente Lenín Moreno retiró las funciones al vicepresidente Jorge Glass. Y este salió a defenderse argumentando que él es leal al proyecto político de la Revolución Ciudadana y denunciando pactos de Moreno con el bucaramismo. Teresa, ¿qué tal? Buenas noches. Alfonso y amigos, buenas noches. La decisión del presidente Moreno también se da cuando la Contraloría responsabilizó a Glass de irregularidades en un contrato con el consorcio privado DGC para la explotación petrolera del yacimiento Zingue. La Fiscalía ya abrió indagación previa. Jorge Glass mantuvo varias reuniones en su despacho y cerca de las 5 de la tarde ofreció una rueda de prensa. Juan Carlos Aizprúa siguió los acontecimientos. Este jueves el presidente Lenín Moreno emitió un decreto para retirar al vicepresidente Jorge Glass de las funciones asignadas, entre ellas la presidencia del Consejo Consultivo Productivo Tributario y la dirección del Comité de la Reconstrucción de las Zonas Afectadas por el terremoto. Glass mantuvo reuniones a puerta cerrada. A las 15 horas convocó a los medios para una rueda de prensa que finalmente ocurrió a las 16 horas con 24 minutos. Glass dijo que Moreno cumple con las disposiciones de los opositores. Me han quitado las funciones por pedidos de Abdalá Bucaram, por pedido de Guillermo Lazo, por pedido de los grandes empresarios, por pedido de la izquierda democrática, por pedido de los opositores, traicionando de esta manera la voluntad popular que dio el triunfo a un binomio. Nuevamente denunció supuestos pactos políticos, entre ellos con la familia Bucaram. Desde el día de ayer me siento liberado, porque he tenido que presenciar por 2 meses cómo comienza a desmontarse nuestra revolución, los ideales, los principios y los valores. Es adecentar la política, entregar la Corporación Nacional de Electricidad a la familia Bucaram. Otra vez usó un tono crítico para cuestionar las cifras entregadas por el presidente Moreno en torno al incremento de la deuda del Ecuador. De que no hay tal sobreendeudamiento y que supimos enfrentar. Él no estuvo. Yo sí estuve aquí, en el Ecuador, enfrentando choques macroeconómicos externos de los más duros en las últimas décadas. El vicepresidente Jorge Glass también se refirió a las actividades que desarrollará en los próximos días, una vez que el presidente Lenín Moreno le retiró de las funciones que le había asignado el pasado 24 de mayo. Debo decirle que me han negado el uso del avión. Señor presidente, no mande a asesinar, no mande a asesinar. Pero sepan que con mucha alegría recorreré el Ecuador en carro, por las hermosas carreteras de nuestra revolución ciudadana que construimos en 10 años. Y reiteró que no renunciará. Al término de sus declaraciones, la bandera del Ecuador fue retirada de los exteriores del edificio de la vicepresidencia. La libertad no perecerá. Tiempos de cólera, de miseria, de dolor. Las calles son focos de contagio y la pandemia ha cobrado la vida de miles de ecuatorianos. Ecuador es un territorio signado por el hambre, la pobreza y la corrupción. Hoy, la democracia se encuentra en coma. Guayaquil se convirtió en un cementerio y Quito en el ejemplo del fracaso sanitario. Desde el 12 de marzo hasta el 28 de agosto, se reportó 31.295 muertes. Aunque las autoridades han desmentido el número de fallecidos, los médicos, que se encuentran en primera línea, advierten que existe un subregistro que las autoridades ocultan. Para el gobierno, la pandemia es la mejor promesa de una muerte natural. El subregistro es impresionante. Nosotros, los médicos que estamos en primera línea, lo sabemos porque hay mucha gente que refiere que estaba enferma, su familia enferma, sus amigos de trabajo enfermos, y son personas que, por ejemplo, se hicieron un test para COVID privadamente y esos
test no están siendo registrados por el ministerio. Son personas que tienen síntomas de COVID muy claros, con contactos muy claros, que no entran dentro del registro del ministerio. Entonces, los que estamos al frente sabemos que hay un subregistro. Los galenos acuden a colectas solidarias para comprar equipos, mascarillas, indumentaria médica e insumos que les hace falta para enfrentar la pandemia. Mientras las autoridades hospitalarias responden con acoso, censura e intimidación. Para nosotros es realmente una catástrofe. La ausencia. Un juez es totalmente diferente cuando tiene independencia que cuando tiene la presión del poder político y la presión mediática, sobre todo. Pero un verdadero juez honesto va a ser el mismo independientemente de las condiciones. Estábamos investigando una red de espionaje político-judicial de magnitudes. Lo que estamos viendo puede perjudicar las relaciones con los Estados Unidos, con Venezuela, con Israel y con la República del Uruguay. These abuses of due process can be considered as political persecution and as an alarming example of lawfare. This is a lawfare, the use of justice to persecute individuals in the name of a political program. He venido a denunciar el derrumbe del Estado de Derecho en mi país. La justicia y las instituciones independientes del Estado han sido intervenidas, violando la Constitución, para poder perseguir a opositores políticos. Lo que acontece en Ecuador se enmarca en la estrategia regional de judicialización de la política, el lawfare que estamos presenciando en varios países de América Latina. Es el propio Estado de Derecho el que está en peligro. Inversión de la carga de la prueba, vulneración del principio de inocencia, condena sin juicio previo, abuso y distorsión de la prisión preventiva y violación sistemática del debido proceso son las herramientas de persecución que utiliza la justicia. Con este lawfare, cuidado con la instrumentalización de la justicia, una utilización indebida del derecho, porque no se puede justificar lo injustificable, lawfare, que ya comienza a ser estudiado académicamente como un nuevo signo perverso de estos tiempos. The use of law and the violence inherent in the law for political ends. Lawfare is most classically used by the powerful against the weak, used by states against political enemies, corporations against people who get in the way of enterprises and so on. Once upon a time, political opponents were killed by fascist. Now they're basically incarcerated. Un processo politico, un processo inquisitorio, non è soltanto in gioco la democrazia in Brasile, ma è una minaccia gravissima per la democrazia a livello globale. El uso indebido de procedimientos legales, el lawfare, además de poner en serio riesgo la democracia de los países, la violación sistemática de los derechos sociales. Para garantizar la calidad institucional de los Estados, es fundamental detectar y neutralizar este tipo de prácticas que resultan de la impropia actividad judicial en combinación con operaciones
multimediáticas paralelas. The rule of law is applied selectively. The matter here is not corruption itself. It is a way of really preventing Lula from being in the political scenery of the country, rather than the problem of corruption itself. Ecuador y Estados Unidos coincidimos en la importancia de implementar una estrecha cooperación. Agradezco el reconocimiento de su gobierno por el esfuerzo que hemos hecho en luchar contra la corrupción, y Estados Unidos estrecha cooperación. США по доктрину Монро оскорбляют всю Латинскую